Lindo día desde la ciudad de Cartagena. Le damos gracias al Señor porque todo el planeta Tierra está estrenando misericordia. La palabra de Dios nos dice que la misericordia de papá es nueva cada mañana y hemos estado nosotros toda esta semana compartiendo en la serie de los atributos de Dios, que Él es misericordia. Un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Auténtica y todos los pastores, ministros y demás que están allí trabajando para que todo sea posible y poder un día darnos cuenta y mirar que toda rodilla se ha doblado y toda lengua ha confesado que Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 2, versículo del 23 al 25. Y dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El Señor, para el cierre, me ha puesto en mi corazón una palabra que se llama ser activamente compasivo. Hemos estado compartiendo que tenemos un Padre que Él es activamente compasivo. Fíjense que aquí en Éxodo, precisamente inmediatamente después de esto, el Señor comisiona a Moisés para que vaya a liberar al pueblo, luego de que se le aparece en la zarza ardiente. Tenemos un Dios que es activamente compasivo. Tenemos un Dios que Él, cuando escucha el clamor, Él no solamente es de palabras. El Señor es un Dios de acción. El Señor es un Dios que resuelve. Amén. Fíjense que ahí dice que Él hizo memoria del pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es decir, Él lo hace por su esencia. Él es misericordia. Él ahí hace memoria del pacto que tiene con Abraham, dígame amén. Y fíjese que también con el que tiene con Isaac, es decir, Él reconoce el pacto que hizo con Cristo Jesús cuando lo aceptó como ofrenda, un pacto con sangre, con la sangre de Cristo, de un cordero inmolado, amén. Y también hace memoria del pacto con Jacob. El Señor Cristo Jesús le pidió enviarnos al Espíritu Santo. Y cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, nosotros efectivamente recibimos y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces todo se trata de Él. Por eso Él en su inmutabilidad sigue siendo misericordia para nosotros. Aleluya. Pero también nosotros esto mismo lo vemos clarito en Marcos 6, capítulo 6, versículo del 31 al 44. Fíjense cómo el Señor opera. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Amén. Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenían que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, aleluya. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces.
y los que comieron eran 5,000 hombres. Tremendo. Fíjense que el Señor claramente tuvo compasión, pero tuvo una acción. Tuvo compasión, pero fue compasivo y resolvió. Él hizo algo. Aquí claramente estamos viviendo en este tiempo, y no desde ahora de pandemia, no desde ahora. La gente está padeciendo necesidad, hambre, escasez, injusticia, corrupción y cantidades de cosas desde antes de la pandemia. Solo que ahora es más visible porque se inundó. Solo que ahora es más visible porque tocó no solamente a aquellos que tienen escasez física, sino también escasez espiritual. Aún amenaza a aquellos que tenemos riquezas en gloria. Dígame amén. Entonces aquí claramente vemos dos partes. Una parte que tiene necesidad y unos discípulos que están llamados a no solamente a tener compasión, sino a ser compasivos. Pero vemos unos discípulos pensando en ellos, pensando en sus necesidades y pensando en que ya tienen que irse. Y él les dijo, no, yo pude haber hecho milagros, yo lancé la palabra, pero aquí estamos llamados a resolver. Eso es ser compasivo. Ahora bien, yo te pregunto, ¿por qué diferencia hay entre tener compasión y compadecerse? En el tener compasión y compadecerse hay un verbo. El tener compasión, ahí vemos un sustantivo, una cosa, un algo, ¿verdad? Y el compadecerse hay una acción. La acción solamente está cuando hay un verbo. Y aquí el verbo es Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo es inevitable ser imparables en Él, compadeciéndonos de las necesidades, aunque solamente haya poco, porque estando Él en nosotros, nosotros levantamos los ojos al cielo, al Padre, al gran trono del Padre. Y podemos decirle, Señor, mira. Y el Señor siempre resuelve cuando Él mira y ve que hay compasión en el corazón, que hay una acción, aunque pareciese que no hubiera cómo. El Señor, lo importante es que haya en ti compasión, que haya en ti amor, porque su Padre es misericordia y Él no hizo otra cosa de las cuales no vio a su Padre hacer, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Dígame amén. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo tú te compadeces de alguien? Cuando tú ves las noticias en la radio, cuando tú ves que hay tantas personas, ¿cuánto tiempo te demora la compasión? Porque inmediatamente tú pasas, subes la noticia, si es desde el celular, desde el iPad, desde el computador, si es de la radio, tú escuchaste, luego pasaste y al minuto y medio se te pasó la compasión. Eso no fue compasión. La compasión real, el ser compasivos, teniendo a Cristo Jesús, es quedarse inquietos y ayudar a resolver hasta donde se pueda. Nadie está obligado a lo imposible, pero al que cree todo le es posible. Amén. Entonces nosotros, ¿qué hacemos después de sentir compasión? La compasión no solo se siente, la compasión se es y se vive. Usted es compasivo y resuelve. Porque no es lástima, es amor. No es lástima, es amor. Hay algo que siempre les comparto a los discípulos en Templo Nueva Vida, y es que a la fe se le debe colocar piernas. A la fe se le debe colocar piernas, y por lo regular lo he predicado cuando esa persona está creyendo por algo. Es decir, si tú estás creyendo por un empleo, tú oras pero tú te mueves. Si tú estás creyendo por algo, tú te mueves por eso. Amén. Esta vez les quiero compartir de que a la fe se le colocan piernas, pero a la fe que tú tienes porque el otro también esté bien. Cuando tú tienes fe para que el otro esté bien, porque se cumple el mandamiento donde dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú has tenido fe para tus cosas, yo te invito hoy a que tú tengas fe por las cosas de los demás, a que tú tengas fe en sentir compasión para los demás, pero en ser compasivo, porque no es lo mismo tener compasión que compadecerse de alguien. El compadecerse, ya el verbo está en la acción y no es otra cosa que Dios misericordia dentro de ti a través de Cristo Jesús. Amén. La compasión es creer por otro, amar al prójimo como a ti mismo, porque sin fe, hermanos, perdónenme, pero sin fe es imposible agradar a papá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dígame amén. Rápidamente vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 17, que la fe sin obra es muerta. Miren, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aleluya. Entonces nosotros estamos llamados a ponerle piernas a la fe también por otros, porque la fe sin obra es muerta y sin fe es imposible agradarle al Señor. Muy bonito yo puedo hablar, mucho lo que sea, pero en realidad si nosotros no estamos poniendo en acción lo que el Señor quiere sobre su pueblo, es una fe muerta y es una fe que no está llegando tu ofrenda de servicio al Señor, porque sencillamente no es agradable al Señor, porque la fe sin obra es muerta. Eso lo dice la palabra de Dios. Por último, quiero cerrar, ¿verdad? Recordándoles que nosotros estamos llamados, nuestro Padre es bueno. Tenemos un Padre bueno y Él siendo bueno sabe dar buenas cosas, hará cuanto más nosotros. Nosotros somos hijos de papá y también estamos llamados a ser activamente compasivos como lo es Él. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios no se queda en el arranque. Dios no es que pone el carro tin, 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 y no arranca. Dios nunca se queda en el arranque. Por eso usted y yo no estamos llamados a quedarnos en el arranque. Estamos llamados a hacer, porque el verbo está en nosotros y el verbo es Cristo Jesús. Por tanto, nosotros no podemos afanarnos tanto porque nos vean siendo árboles de buenos frutos, como está en Jeremías 17, del 8 al 10, que dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. Hermanos, la invitación es clara. Estamos llamados a ser activamente compasivos, a compadecernos, a resolver, porque tenemos al verbo en nosotros, amén. Pero al final yo veo dos invitaciones claras. Hay una y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, para los que están en Cristo ya el corazón no es engañoso, porque Dios hace nueva todas las cosas y tu corazón es nuevo. El Señor quitó el corazón de carne, de piedra, perdón, y puso uno de carne y lo llenó, y allí entronó a Cristo Jesús y el verbo está en ese corazón. Así que todo aquello que tú quieras hacer en pro de la gente, porque Dios te lo puso, hecho está, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también nos invita a aquellos que no le conocen o que no le han recibido a no tener corazones engañosos. Los corazones engañosos hacen cíclicos nuestras vidas, hacen un círculo, va y viene, y los más fastidiosos somos nosotros, amén. Entonces te invito a que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Por último, no estamos llamados a que solo nos vean. No, es que nos vean que yo soy un árbol que da buen fruto. No. Es que tu fruto, ningún árbol se come su fruto. Tu fruto no es para ti. Compadecernos de la gente. Eso nos hace ser dignos del llamamiento. Es decir, antes que preocuparnos que me digan pastora, que me digan misionera, que me digan apóstol, no. Eso ya está, porque el que es nace. Amén. Nosotros debemos estar inquietos en ser hijos de Dios, porque realmente en el cielo, cuando toquemos la puerta, realmente lo que nos sirve como título es ser hijos de Dios. Pero qué bonito que a ese hijo tú le puedas poner un apellido, y es ser compasivo. Este es un hijo compasivo, esta es una hija compasiva, porque el verbo está en él y el fruto lo dice. Entonces, antes de cómo nos ven, es realmente ser, amén. Antes de cualquier otra cosa, es realmente ser, y estamos llamados a ser compasivos. Ser compasivos, mire, nosotros el ser hijos nos permite entrar como hijos, ¿verdad?, al cielo. Pero en la tierra nos permite heredar ser hijos, pero también nos permite misionar, ser compasivos. Hijo e hija del Padre, con esto me despido. Quiero que adornes, te invito a que adornes tu nombre, a que adornes tu título de ser hijo e hija de Dios con un apellido que sea compasivo. Jesús nos ha dado un nuevo corazón y Jesús allí permitirá que nuestra vida sea sana. Por eso nuestro lema en Templo Nueva Vida es sana tu corazón, que sanará tu vida. Y lo segundo, ser compasivos como Jesús lo fue con nosotros.
ser compasivos como Jesús lo fue con nosotros, porque tenemos un Padre compasivo. Y si el Padre es compasivo y es activamente compasivo, debe tener hijos activamente compasivos. Dígame amén. Aleluya. Le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que traté pues de darla así tal cual. Bendigo sus vidas y decimos sí, amén, al llamado de ser hijos compasivos, porque ningún árbol se come su fruto, amén, ninguno. Estamos llamados a dar muchos frutos para que saciar al pueblo, para saciar lo que necesiten. Amén, en el nombre de Cristo Jesús, porque a la fe se le colocan piernas. Aleluya, aleluya. Lindo fin de semana. No te pierdas mañana a las 9 de la mañana.